Bienvenidos al vídeo de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer el zócalo para la oreja. Bueno, vamos a prepararla toda para que podamos modelar y después sacar moldes. Este paso es muy importante porque si intentáramos modelar encima de una oreja como esta y después sacarle un molde, sería prácticamente imposible. Tenemos que preparar nuestra oreja para que podamos trabajarla. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Aunque es un paso un poco tedioso, es algo muy importante. Así que vamos a empezar. Bien, entonces, antes de empezar a hacer el zócalo del molde y dejarlo terminado, hay que tener en cuenta diferentes cosas. Entonces vamos a ver un poco diferentes materiales con los que podemos hacer estos moldes y también el tipo de molde, porque también nos va a cambiar la forma y tendríamos que hacerlo diferente dependiendo de cómo lo hiciéramos. Entonces, básicamente, los materiales que tenemos son con el que hicimos las orejas el otro día, ¿no? Escayola normal y corriente, que entra dentro del grupo de yesos, ¿no? Yesos es el grupo general y después dentro de los yesos tenemos diferentes tipos. Como decíamos, la escayola. Después también tenemos el hexaduro, que por ejemplo esto es hexaduro. Es mucho más resistente que la escayola con nada se rompe. Y bueno, aunque con la escayola se pueden hacer cosas que están bien y evidentemente sale mucho más barata, se rompe bastante fácil y entonces pues si queremos reutilizar un molde varias veces, pues si es un molde que solo vais a utilizar una vez, podéis hacerlo con escayola. Pero en el momento en el que queráis utilizar ese molde más veces, ya os puede dar problemas. Entonces, pues lo que decíamos, tenemos hexaduro, que es un yeso alemán y es mucho más duro y además no nos da problemas a la hora de ponerlo en horno tampoco, que la escayola nos puede dar algunos problemitas. Entonces después ya tenemos también el ultracal, que lo bueno del ultracal es que es, además de mucho más resistente, es incluso más resistente que el hexaduro y bueno, se pueden hacer moldes muy delgados y entonces pues es muy práctico porque a la hora de hacer unas orejas, por ejemplo, no nos da problema porque el molde va a ser muy chiquitito. Pero cuando tenemos que hacer una cabeza entera, el poder hacer un molde hueco nos ahorra mucho peso. Y también otros materiales que podemos utilizar son, por ejemplo, ya pasamos a resinas. Esto nosotros no lo vamos a tocar porque evidentemente las resinas son mucho más caras, además tienes que utilizarlas en lugares con ventilaciones apropiadas, mascarillas, y además esta resina también, por ejemplo, lleva carga de aluminio que hace que sea aún más resistente a la hora de hacer moldes. Sirve sobre todo para hacer siliconas, pero de momento las resinas las vamos a dejar aparte. Y nos vamos a centrar en los yesos. Hoy yo voy a utilizar ultracal porque es el que me gusta a mí, pero os lo digo, para empezar, teniendo en cuenta presupuestos y así, podéis utilizar una escayola normal y si tratáis los moldes con cuidado no os tiene que dar muchos problemas. Entonces dejamos ya todo aparte el tema de materiales y vamos a ver los tipos de moldes. Porque dependiendo del zócalo del molde que vayamos a hacer, necesitaremos un tipo de zócalo diferente. Así que, bueno, ahora mismo yo aquí solo tengo dos moldes porque la mitad los tengo en Andorra, pero bueno. Estos son moldes bastante basiquitos de orejas. Este de aquí es de una oreja de elfo es solo una puntita. Y este de aquí también es una oreja de elfo, pero es un poco más grande. Y el molde tiene como un núcleo de silicona. Eso nos permite hacer, bueno, el problema de los yesos y así, bueno, de las orejas en general, es que tienen muchos recovecos y son muy delgadas. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tapamos estos agujeros, cuando pongamos yeso encima, al abrir este molde, esto o no saldría o se rompería. Se quedaría con lo que se llama undercut. O por aquí nos daría problemas. Entonces todo esto tenemos que rellenarlo y taparlo. Y si hacemos un molde simple, como este, que simplemente iba con este, pero se rompió, pobrecillo.
tiene ya muchos años. Y, ¿veis, no? Cierra, pero como era un molde con solo una pieza, ¿no? No podíamos hacer orejas muy complicadas porque teníamos que tener una superficie muy pequeña para que tuviera salida el molde. En cambio, si lo hacemos con silicona, al ser absolutamente flexible, ¿no? Esto de aquí nos permite hacer orejas con formas mucho más diferentes y que, bueno, como es tan blandito, no tenemos que tener tanto cuidado a la hora de hacer un molde y comprobar que tenga salida. Entonces tenemos que tener en cuenta qué material vamos a utilizar para hacer el molde y también cómo vamos a hacer nuestra oreja para saber si vamos a hacer un molde con 2 piezas o un molde con un encofrado en silicona, o lo que vayamos a hacer para tener en cuenta a la hora de ahora trabajar nosotros nuestro zócalo, cómo lo vamos a hacer. Siliconas no vamos a trabajar porque aunque, bueno, la verdad es que da un resultado muy bueno, pero ya nos sube mucho el presupuesto porque cuando trabajamos en siliconas ya algunos materiales no se pueden poner, tendríamos que trabajarlo también con más silicona las orejas y bueno, ahora mismo vamos a hacer unas orejitas más simples, pero las haremos en lugar de, como el otro molde, solo una pieza, las haremos con 2 piezas. Así que el molde tendrá más salida y podremos, por ejemplo, trabajar más en la zona de detrás de la oreja también, de forma que nuestra oreja tendrá más apoyo y no solo por la parte de delante. Ahora esto os lo voy a explicar mejor mientras vayamos montando el zócalo. Por el momento vamos a trabajar solo en una oreja, yo después ya haré la otra, pero así podéis ver bien lo que vamos a hacer. Entonces, necesitamos plastilina de esta tipo hobby, que sea de esta que es blandita. Tenéis que tener en cuenta, ahora mismo no nos va a dar problemas porque vamos a hacerlo en alginato después, pero si fuéramos a hacer un molde con silicona, tendríamos que tener en cuenta que la plastilina, bueno, esta no es tan tipo hobby, esta ya es más profesional, es para hacer precisamente flashings, zócalos para moldes y cosas de este estilo que ya iremos viendo, pero por el momento podéis utilizar una hobby normal, pero que sea la amarilla, porque es la que tiene menos sulfatos y entonces pues no nos da tantos problemas con la silicona. Si utilizáis otro tipo de otros colores, curioso, puede ser que os dé problemas si utilizáis silicona y se os cortara. Vamos a hacer un poco de base. ¿Sí? Y ahora ya aquí alrededor vamos a ir trabajando en nuestro zócalo. Tened en cuenta, ¿no? Lo que decíamos, lo que vais a hacer con esta oreja. Nosotros vamos a hacer una oreja de tipo elfo del Señor de los Anillos. Así que nuestro volumen, ¿no?, va a ir todo en esta dirección. Por lo tanto, aquí no necesitamos que el zócalo sea tan grande, ni por debajo. Si hiciéramos unas orejas, por ejemplo, de Buda, sí que necesitaríamos que nuestro zócalo fuera más grande por debajo para dejarnos espacio para trabajar. En este caso no necesitamos mucho, solo que vaya más bien hacia arriba. Igualmente, a dejarle al menos unos 2 dedos de margen por todos lados. Ahora tenemos hecho lo que sería más o menos el zócalo básico. Yo con el tiempo, bueno, si os habéis fijado, el anterior que yo tenía era cuadrado, bueno, rectangular.
pero con el tiempo me he ido dando cuenta que es mejor hacer moldes con los bordes redondos, porque es mucho más fácil que se rompa una arista que no un molde que es redondo. Así que si podéis, intentad hacer que vuestros moldes sean redonditos, porque es mucho más práctico. Entonces ahora tenemos que trabajar todo lo que sería, ¿no?, la oreja. Ahora ya tenemos, la oreja está bien sujeta, ¿no? Tenemos bastante distancia por todos lados. Y tenemos que taparle un poco, bueno, todos los agujeritos de unión. Y lo que decíamos antes, ¿no? Estas zonas de aquí, que, ¿no?, si esto se rellenara con... Si fuera con silicona, es lo que decíamos, al ser blanda saldría sin problema. Pero si aquí le ponemos yeso, esto se quedaría aquí enganchado y no habría forma de quitarlo. Podríamos hacerlo con un montón de piezas, pero no tiene sentido, no hace falta. Es mejor taparlo, ¿no?, y que tenga una salida limpia. Y ahora, como veis, ¿no?, ya tenemos todos los huequitos que podrían darnos problemas a la hora de hacer un molde, ¿no?, que los hemos tapado y los hemos nivelado de forma que no nos queden rectos, de forma que no nos den problemas a la hora de lo que decíamos, que nos haga undercut, que es que haya un hueco en el que se cuele el yeso y no tenga salida, aunque nos quede de forma que no se pueda sacar. Eso con un molde blando, con silicona, no hay problema. Pero en el caso de un molde rígido contra algo rígido, sí que nos da problemas. Entonces ahora, para alisar un poco toda nuestra plastilina, ¿no?, utilizamos un poco de vaselina. Bueno, como podéis ver, le añadí un cachito más porque me parecía que aún se quedaba un poco corto. Ahora ya le he dejado un poco más de margen. Y bueno, también le he pasado vaselina por todas partes para intentar alisarlo lo más posible. Siempre intentad que quede muy liso, porque os ahorraréis pues trabajo también de tener que lijar y así. Y que quede también bien pegadito a la superficie donde lo vayáis a hacer, y en este caso aquí en la mesa del taller, para que no se os cuele después el alginato por debajo y bueno, pueda... No es que os dé problemas, pero quedará el molde más sucio, más feo. Me gustan los moldes bonitos. Y bueno, ahora que ya tenemos el zócalo hecho, nos faltaría hacer las llaves de encaje, que eso será para cuando cuando vayamos a cerrar el molde, cuando tengamos ya toda la oreja modelada y hagamos los moldes que vayan o sea, las partes negativas que vayan a cerrar este molde, a la hora de ponerlas, para saber que están en la posición correcta y que no se nos mueven,
tenemos que hacer unos pequeños agujeritos. Hay gente que los hace redondos, hay gente que hace cuadrados, como por ejemplo este que teníamos aquí, como de pirámide. Y más o menos esto es lo que... Bueno, hay diferentes tipos. A mí me gusta hacerlos triangulares, en este estilo, ¿no? Por ejemplo, en esta zona de aquí vamos a hacer uno. Y haremos lo mismo en diferentes secciones de nuestra orejita. ¿Vale? Y ya tenemos aquí nuestra orejita preparada para hacerle el molde. Ahora le pondríamos, ¿no?, como hicimos el otro día, la mezcla de alginato encima, lo dejaremos hasta que se frague, entonces lo sacaremos y lo rellenaremos con Ultracal, que tenemos aquí nuestro botecito pequeñito. Entonces vamos a hacer como el otro día, ¿no? Básicamente cogemos el alginato, echamos el agua, mezclamos y después rápidamente vamos aplicando, intentando llegar a todos los huecos el alginato. Ahora ya tenemos todo el alginato, pero como la capa de alginato es bastante delgada, a ver, tiene más o menos un dedo de grosor, puede que un poco más, pero no sería lo suficientemente grueso como para resistir el mismo y al darle la vuelta se deformaría. Así que necesitamos algo que aguante esta forma, ¿no? Que le hemos dado, porque si no el zócalo no tendría sentido ahora ponerle el yeso dentro porque se deformaría y no tendríamos lo que queremos. Así que, bueno, hemos hecho aquí un poco de cambio. Tenemos aquí preparado vendas de escayola que vamos a ponerle para hacer una sujeción un poco más dura para que nos mantenga la forma después. Y básicamente cogemos las vendas, la mojamos un poco con agua, escurrimos para quitar el exceso y la colocamos. Y ahora ya solo dejamos secar. Bueno, ya tenemos toda la capa de escayola dura y ahora ya solo nos queda limpiar el molde para poder ahora poner el yeso. Así que vamos a limpiarlo con cuidado porque hoy necesitamos guardar este molde de alginato para después rellenarlo. Así que vamos a vaciarlo todo con cuidado. Ahora ya lo tenemos todo preparado para hacer la pieza final con el Ultracal. Vamos a necesitar muy poquita agua y se trabaja exactamente igual que el yeso que trabajamos el otro día, ¿no? Vamos a ir añadiendo el Ultracal en el agua hasta que quede saturado. A medida que el yeso fragua se pone caliente. Entonces, una vez se ha enfriado, bueno, hemos visto que se ha puesto caliente y se ha enfriado, entonces significa que el yeso ya está, ya podemos abrirlo. Ya está, aquí tenemos el molde de nuestra oreja, ¿no? Pues tenemos toda la parte de atrás que tenemos protegida y la parte de delante, las hendiduras de la oreja, todo lo que decíamos, ¿no? La oreja para que no nos dé problemas de salida, con todos los huequitos que hemos tapado, y ahora pues sí que podríamos terminar de pulirlo un poquitín en algún lugar que ha salido de alguna burbujita y pues ya tendríamos nuestra oreja, ¿no?, con el zócalo para ya poder empezar a modelar, que vamos a empezar a modelar ya la semana que viene. Y bueno, pues ya vamos a hacer una orejita de elfo. Y bueno, también tendríamos que hacer lo mismo con la otra oreja para tener las dos.